aquí estamos con un nuevo capítulo de PHP para marcianos. Bueno, en esta ocasión voy a jugar un poco con fechas. Es algo que directamente Dreamweaver no puede hacer. Y sé que muchos tenéis quebraderos de cabeza con este tema. Y me voy a aprovechar un poquito, de un par de funciones de PHP que me van a ayudar de manera muy sencilla. Bueno, lo primero que voy a hacer es una pequeña base de datos para trastear. Así que aquí en WAMP, y ya sabéis cómo instalarlo, y si no me remito a uno de mis anteriores vídeos, vamos a irnos a phpMyAdmin para administrar las bases de datos, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crearnos una base de datos. Así que aquí me voy a base de datos y creamos una nueva. La vamos a llamar fechas, ¿eh? La voy a crear. No voy a entrar en muchos detalles, ya veis que voy a crear todo muy rapidito. Me voy a ir a esa base de datos recién creada y voy a crear una única tabla, ¿vale? Esta tabla la voy a llamar tab fechas, de tabla de fechas, y le voy a poner únicamente 3 columnas. 3 columnitas, continuar. Bueno, la primera de ellas va a ser el identificador de las fechas. Así que voy a poner id fecha. Va a ser de tipo entero, va a ser índice y se va a autoincrementar. La segunda va a ser un pequeño texto que vamos a poner simplemente pues como si fuera una entrada. Vamos a simular que tenemos unas pequeñas entradas, ¿de acuerdo? Como si fuera el contenido, ¿vale? Entonces yo lo voy a llamar contenido fecha. Y le vamos a dejar simplemente en un texto muy cortito, ¿eh? Por ejemplo, de 50 caracteres. Y aquí lo último, vamos a guardar la propia fecha. Así que vamos a poner fecha. Va a ser de tipo fecha, así que vamos a irnos por aquí abajo, date and time, ¿de acuerdo? Y vamos a guardar timestamp, ¿vale? Vamos a guardar fecha y hora. Y además va a tener un valor predeterminado que será la fecha y hora actual, es decir, cuando un registro se actualice o se cree por primera vez. Va a guardar la fecha y hora de ese momento, ¿eh? Es algo, extremadamente sencillo. Haremos un registro y se guardará la fecha. Vamos a hacer uno de prueba en cuanto la guardemos. Así que vamos a guardar la tabla y vamos a insertar un registro en esta tabla. Así que vamos a irnos a la tabla y vamos a insertar. Insertar. El identificador no vamos a poner nada. Voy a poner fecha 1, por ejemplo, para el primer texto. Y aquí voy a poner fecha 2. ¿Veis que automáticamente se va a colocar la fecha y hora de su creación? Entonces vamos a irnos hasta abajo y vamos a continuar, ¿vale? Ya tenemos 2 insertadas. Veis que si damos a examinar esta tabla, tenemos los 2 registros con la fecha y hora. Fijaos en el formato. Tenemos puesto primero el año, el mes y el día. Y luego ya la hora, minutos y segundos de su creación, ¿vale? Muy fácil. Solo que esta fecha, Dreamweaver por sí solo no es capaz de formatearla. Vale, si no recordáis los usuarios que tenéis hechos, recordad que podéis ir al principio a localhost y echar un vistazo a los usuarios, ¿vale? Yo tengo un usuario que lo llamé admin en ejemplos anteriores y tiene la contraseña admin, ¿vale? De aquí en el servidor localhost. Para poder trabajar fácilmente tengo mi usuario admin. Bueno, me voy a ir a Dreamweaver y voy a hacer un sitio nuevo con el asistente básico, no necesito entrar en muchos detalles, así que simplemente voy a llamar a mi sitio fechas. La dirección va a ser localhost /fechas. Le doy a siguiente. Le digo que deseo utilizar PHP y MySQL como tecnología del servidor. Siguiente. Voy a trabajar localmente y aquí importante, en WAMP, www.fechas. Si esta carpeta no existe, se creará de manera automática. Lo importante es que esté dentro de la carpeta www de WAMP. Le doy a siguiente. La dirección tiene que ser la misma que el nombre de la carpeta y la misma que hemos puesto anteriormente. Esta será para que compruebe todo, es la raíz de nuestro sitio. Le damos a siguiente. Le decimos que no, que vamos a trabajar todo en local. Y completamos. ¿Veis que no tengo nada? Y lo primero que vamos a hacer va a ser una página nueva. Archivo nuevo. Aquí una página en blanco que utilice tecnología PHP. Vamos a crear. Es que voy muy rapidito porque esto lo he hecho en multitud de ocasiones. Bueno, ahora ya empezamos. Voy a poner aquí un título de documento, jugando con fechas.
Vale, tengo puesto en dividir, ¿de acuerdo? Porque quiero que nos fijemos en algunas cositas, ¿eh? Bueno, y voy a guardar mi página. Guardar, como es mi página inicial, la llamaré index. Veis que se me guarda en el sitio correcto, en mi carpeta fechas. Guardo y ya está, ya tengo hecho mi página. Ahora lo que vamos a hacer es lo de siempre. Primero nos vamos a conectar a la base de datos, después vamos a hacer las vinculaciones y nos vamos a aprovechar de eso. Vale, lo primero, ventana, bases de datos. Y damos al botón más y hacemos una conexión MySQL. Nombre de la conexión la vamos a llamar conexión con fechas. El servidor MySQL, en nuestro caso, localhost, el local. Nombre de usuario, admin y contraseña admin. Si hemos metido los datos correctos, saldrá a seleccionar, nos aparecerán las bases de datos y vamos a elegir fechas. Aceptamos y aceptamos. Bien, hasta aquí como siempre. Bueno, lo que voy a poner aquí, lo que voy a hacer aquí es colocar qué quiero ver, ¿vale? Yo voy a hacer una página extremadamente sencilla. Lo que quiero es que cojamos cómo funcionan las fechas, ¿eh? Y cómo vamos a poder aprovecharnos de eso. Bien, primero de todo, vamos a poner un par de textitos. Vamos a poner aquí contenido, dos puntitos, fecha y dos puntitos. Muy sencillito. Voy a poner aquí un par de espacios, aquí uno y aquí otro. Vale, nos vamos a ir a ventana, vinculaciones y vamos a hacer un juego de registros para recuperar la información de la base de datos. Vamos a juego de registros, vamos a ponerle como nombre, vamos a llamar, por ejemplo, todas las fechas de esta manera tan sencilla. Utilizamos la conexión que hemos creado y seleccionamos la única tabla que tenemos. Y vemos que vamos a recuperar todo, el identificador, el contenido y la propia fecha. Vamos a ordenarlas por identificador y las vamos a poner descendentes. Así el que tenga el identificador más alto aparecerá la primera. Veis que si damos a prueba nos las ordena correctamente. Identificador 2 el primero, identificador 1 la última. Y aquí las entradas y las fechas recuperadas. Aceptamos y aceptamos. Vale. Hasta aquí, como siempre. Fijaos que lo que nos hace, nos inserta en la parte superior de la página es un require once para conectarse a la conexión que hemos creado antes. Esta que está en la carpeta connections y que ha generado de manera automática. Y luego el código para realizar la consulta que recupera todas las entradas. Este es el código que recupera todas las entradas siguiendo el patrón que nosotros hemos decidido. Perfecto. Vale, ahora fijaos en algo tremendamente sencillo. Fijaos que aquí tenemos esa recuperación de todos los datos, ¿de acuerdo? Aquí está justo la consulta con todos los datos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger aquí el juego de registros, le damos al más y vamos a seleccionar el contenido aquí arriba y la fecha aquí, ¿vale? Vamos a guardar nuestra página, archivo guardar, y la vamos a ver en el navegador. Vista previa y adentro. Fijaos que nos aparece la fecha 2, que es el que tiene el identificador más alto, y luego la fecha. ¿Vale? Fijaos ahí, de manera correcta, nos coloca la fecha en el mismo formato en el que está la tabla. Año, mes, día, horas, minutos y segundos. Bien, fijaos que yo ya tengo preparado aquí arriba un par de cositas que son las que vamos a utilizar. Vale, pero antes de nada, volvemos a Dreamweaver. Vale, fijaos que aquí ha insertado, en los lugares donde tenemos la información que nos interesa mostrar, nos ha colocado un pequeño código PHP, y lo que nos indica es lo que va a utilizar. ¿Veis que lo que hace es coger de un array que ha generado, aquí arriba, ese array lo ha generado, y nos dice que va a mostrar únicamente la fecha, el campo fecha, dentro de ese array que ha llamado todo fechas, ¿vale? Entonces, row todos fechas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a decirle que de cada fila de este array, esta fecha la queremos en otro formato, ¿de acuerdo? La queremos formatear a nuestro gusto, ¿vale? O sea que simplemente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a coger todo esto hasta aquí, hasta justo delante del punto y coma, y lo vamos a cortar. Lo podemos cortar con botón derecho, cortar, o edición, cortar. Lo importante es que lo cortemos. Bien, lo primero que vamos a utilizar es una función de PHP que se llama fecha, que es date. Veréis que en cuanto abra el paréntesis,
está esperando algo. Y veis que me dice que necesita una cadena con el formato de la fecha que quiero mostrar y que posteriormente, si quiero, le puedo pasar un parámetro con una fecha en timestamp, que será un entero. Tiene que ser una fecha en formato Unix, es decir, únicamente números, no ya formateado como está en nuestra tabla de MySQL, ¿vale? Entonces ahí tendremos que hacer otro pequeño truco. Bueno, lo primero es formatear la fecha. Nos pide una cadena y las cadenas siempre son con comillas. Yo le voy a decir que muestre la fecha de una determinada manera. En mi caso le voy a decir que muestre primero el día, luego el mes y luego el año. Por ejemplo, así. Ahora veremos que hay que tener un poquito de cuidado aquí. Voy a darle una coma y le voy a decir que quiero la hora, 2 puntos y los minutos. Eso es lo que yo quiero. Así que cierro las comillas en este punto. Ya le he pasado lo que es la fecha. Si pongo una coma, puedo colocar el segundo parámetro, que será el texto que yo quiero formatear siguiendo este patrón. ¿Vale? Lo que vamos a utilizar es otra función que se llama string to time. String to time, que básicamente es una cadena al formato de hora de Unix, que cuando lo abramos también nos pedirá algo, nos pedirá un valor. ¿Vale? Y veis que podemos mandarle una cadena que puede contener lo que nosotros queramos. En mi caso, adivina qué. Edición, pegar. Le vamos a pasar el contenido de nuestro fecha. Cerramos el paréntesis de string to time y cerramos el paréntesis de la fecha, de date, de las dos funciones. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a guardar nuestra página. Archivo, guardar. Veréis que si pincho aquí, se actualiza y ya como no es una función conocida directamente por Dreamweaver, no generada por él, nos aparece simplemente que es un código PHP. Y si probamos esto en el navegador, archivo, vista previa en el navegador, veremos que nos ha formateado como a nosotros nos interesa. En mi caso, aquí tengo el día, aquí tengo el mes y aquí tengo el año con 2 dígitos, la hora en formato 24 horas y los minutos. Bien, ya tengo formateado de una determinada manera que a mí me interesa. Ahora, si quisiera todos los registros, simplemente me voy a Dreamweaver, selecciono ambos y como siempre, en ventana, comportamientos del servidor, puedo hacer un repetir región. Le digo todos los registros, por ejemplo, de los registros de todas fechas. Y acepto. ¿Vale? Y ya tengo repetido eso una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Entonces, si guardo, archivo, guardar y hago archivo, vista previa en el navegador, tengo todos siguiendo el mismo patrón, el patrón que yo he decidido. Bien. Primero, string to time es una función de PHP y lo podéis ver en esta página web, en la página web de PHP. Os pondré este enlace, el enlace a esta descripción en el navegador. Veis simplemente que convierte una descripción de fecha y hora, que sea un texto, una cadena de texto, a Unix. Es capaz de reconocer un campo de texto de hora en inglés y convertirlo a la hora Unix, que es lo que nosotros necesitamos para poder formatear. ¿Con qué? Con la función date. Y aquí tenéis en la función date un enlace que también pondré en la descripción del vídeo. Veis que tengo cómo se formatean los días, las semanas, los meses, años, horas, etc. Y simplemente tendríais que cambiarlo de la forma que vosotros queráis, colocando las comas, espacios o símbolos que queráis para separar los días, los meses y los años como vosotros más os guste. Por ejemplo, veis que aquí podéis elegir un año completo. Pues nos vamos a año y veis que yo tengo puesto aquí el año en minúsculas, que es solo con 2 dígitos, pero si lo quiero con 4 dígitos simplemente tengo que poner una Y mayúscula. Pues me iría a mi página de Dreamweaver, buscaría el formato que yo he generado y digo, pues mira, quiero el año con 4 dígitos, así, guardaría de nuevo, probaría en mi navegador y veréis que ahora tengo el formato con 4 dígitos, ¿vale? Así que estas dos páginas, tanto el que os deja cómo cambiar el formato de vuestra fecha y aquí cómo convertir el dato que está guardado en MySQL a una fecha que pueda trabajar la función date, os dejaré todo en la descripción. Como veis, trabajar con fechas en Dreamweaver de esta manera se convierte en algo mucho más sencillo.
Espero realmente que este vídeo sea útil y nos vemos en el siguiente. Un saludo.